oyen bien? Bueno, ahí ya prendí la grabadora. Les pregunto si me oyen bien para estar perfecta, dice Silvina, así me quedo tranquila de que se oye en la grabación. Bueno, vamos a empezar. Este es el último trabajo práctico, ya está, es el último esfuerzo que hacemos. Estamos ya tocando el último año de la carrera, así que vamos a meterle el último esfuerzo. Este trabajo práctico es un trabajo práctico que no suele generar demasiado conflicto, así que quédense tranquilos. Les voy a decir qué es lo que suele generar más conflicto, pero no suelen tener problemas. Es analizar un texto que ya venimos analizando, o sea que ya conocen qué tipo de análisis va a ser, y marcar superestructura y macroestructura. Ahora vamos a ver. Recuerden, antes que nada, los recursantes, no hacer el trabajo práctico del cuadernillo, sino hacer el trabajo práctico, analizar el texto explicativo o argumentativo, que no va a ser en los límites de la vida. Analizar es ver el registro, las dimensiones textuales, y con este texto, que ustedes lo traten como un texto explicativo. De argumentativo, lo único que va a tener es que va a tener una hipótesis en negativo, forma con todo, bueno, con eso, es igual a intenciones, sí, tipo de texto de la generación, explicativo, obtener la macroestructura. ¿Cuál uso? Me fijo cuál puedo usar.
La supresión, y quiero, perdón, antes de explicar cada una, decir algo. Aplicar macroreglas no significa resumir, no significa achicar el texto porque sí, total, yo entiendo lo que dice. Esto me parece que no va porque lo puedo decir de otro modo, porque no me gusta como lo dijo, entonces lo digo mejor así. No es resumir. Aplicar macroreglas es aplicar una teoría que Van Dijk nos ofrece para poder después obtener la macroestructura, ¿sí? Entonces, tengo que ver si realmente puedo aplicarlas. No puedo hacer lo que yo quiero porque me parece. Entonces, tengo que pensar qué herramientas tengo, que son las 3 macroreglas, para ver si realmente puedo aplicarlas o no. Si no las puedo aplicar, no pasa nada. No me tengo que volver loco en que sí o sí tengo que poner las 3 macroreglas porque... No. Primero tengo la macroregla de supresión. Solo debo suprimir aquella información que no es necesaria para interpretar el texto. Si yo digo, la profesora está hablando en la videoconferencia, la profesora tiene una remera gris, la profesora explica las macroestructuras. Que la profesora tenga una remera gris no es necesario esa información para comprender las macroestructuras o lo que esté explicando, ¿sí? Entonces, esa es información que yo puedo eliminar, que puedo suprimir, porque no es necesaria para interpretar el texto. Ahora, yo no puedo, si yo digo, la profesora Rubia está explicando las macroestructuras. Yo no puedo suprimir Rubia porque me parece que no va. Porque está dentro de una proposición importante, que es que está explicando las macroreglas, ¿sí? O las macroestructuras, lo que sea, ¿sí? Entonces, no puedo eliminar palabritas sueltas, se eliminan proposiciones completas, incluidas, ¿sí? Oraciones completas. No es sí al azar porque esto me parece que está de más. Es realmente información que no esté contenida dentro de una proposición necesaria para interpretar el texto. ¿Sí? ¿Se entiende eso, Phil y Ceci? Las espero un poquito. Perfecto, dice Phil que sí. Esa suele ser, y Ceci también, esa suele ser la primera proposición que podemos aplicar, que es la de la supresión. Por lo general, lo que hacen en el mismo texto donde marcaron la superestructura, utilizan en Word la opción de tachar y tachan, y esa es la proposición la macroregla de supresión. Luego está la construcción y la generalización, que suelen confundirse bastante. Para yo poder aplicar la macroregla de construcción, tiene que haber sí o sí en el texto una secuencia, una serie de eventos que yo pueda construir en un único evento mayor. ¿Qué significa esto? Creo que en los ejemplos de Adriana les daba, por ejemplo, no sé, hice el check-in, hice migraciones, me subí al barco, o me subí al avión, me senté en el asiento, me abroché el cinturón, despegó, estuve en el avión, aterrizó. Bueno, yo toda esa secuencia de hechos puedo decir, volé en avión, qué sé yo. Puedo construirlo en un único evento, en una única secuencia que todos reconocemos. Si yo digo volé en avión, Silvina y Cecilia automáticamente pueden pensar en el check-in, en migraciones, en sentarse, en abrocharse el cinturón, en despegar, en ver una película arriba del avión y en aterrizar. Sí o sí ellos pueden pensar en eso, es algo esperable por todos. Ahora, si yo digo, tengo una secuencia que es, entré a mi casa, entré a la cocina y tomé un vaso de agua, fui al living, llamé por teléfono a mi mamá, yo podría decir, hice mi rutina de todos los días. ¿Y ustedes qué saben que esa es mi rutina de todos los días? Es una secuencia construida, pero que ustedes no tienen idea, no es esperable que esa sea mi rutina de todos los días en mi casa. Entonces, es importante para construir que haya una secuencia y que esa secuencia yo la pueda construir en un único titular, si se quiere, o en un único concepto, que todos comprendamos. Esa es la construcción. Con lo cual, si yo no tengo secuencias, no puedo aplicar la macroregla de construcción. ¿Está bien? La macroregla de generalización lo que busca es objetos, lugares, personas, que yo los pueda abstraer, sí tiene que ver con hiperónimos.
que yo los pueda abstraer y generalizar en un único concepto mayor, ¿sí? Tengo Rayuela, no sé, estoy mirando porque tengo mi biblioteca ahí a ver si me inspiro, 100 años de soledad, bueno, puedo hablar de novelas, ¿sí? Directamente. Puedo hablar de autores latinoamericanos. Puedo, no sé, tengo a Cortázar, tengo a García Márquez, tengo a Benedicti, puedo decir autores latinoamericanos. Los puedo generalizar esos separaditos en uno solo, ¿sí? Eh, por lo tanto, tengo que tener para generalizar distintos sustantivos o lo que sea para poder agarrar ese hiperónimo que los contenga a todos. Con lo cual, no siempre los textos nos habilitan a suprimir, a generalizar o a construir. Dice Silvina, ¿eso podría ocurrir dentro de una misma oración? ¿No? Sí, esto no tiene que ver con separar las oraciones o con no. En la generalización puede dentro de una misma oración tener una distinta enumeración de distintas cosas y yo las puedo generalizar en algo. Lo importante acá es que ustedes se metan en la cabeza que no significa que sí o sí yo tengo que resumir el texto, que sí o sí yo lo tengo que achicar, que sí o sí yo tengo que ir a sacar cosas. No, yo lo que tengo que hacer es ver si el texto me da información para que yo aplique esas macro reglas que Van Dijk me invita a aplicar para después obtener una macroestructura. Puedo tenerlas o puedo no tenerlas, ¿sí? No pasa nada si no las tengo. Lo importante es que no empiecen a sacar, a tachar, a generalizar porque sí, entonces, y vieron felices para siempre. Y bueno, pero pará, necesito ver qué pasó en el medio, ¿sí? Entonces, ordénense respecto de eso, en qué información le está dando el texto, o sea, piénsenlo al revés, ¿qué me está dando el texto para ver qué aplico yo? No empezar a aplicar y sacar del texto, ¿sí? Una vez que aplicaron las macroreglas, es importante que en alguna parte del práctico me pongan, se aplicaron las siguientes macroreglas. Supresión tachado en el texto original. Construcción en esta frase se construyó con esta otra frase. Generalización, esto y esto y esto se generalizó de este modo. Que en algún lado me lo pongan, porque si no yo después tengo que adivinar que esto lo generalizaron, que esto lo construyeron, que esto lo suprimieron, ¿sí? En algún lado tiene que quedar escrito qué macroreglas se aplicaron. Si no aplicaron, alguna ponen, no se aplicó la macroregla de generalización. No se aplicó la macroregla de... Listo. Y no pasa nada, pero ustedes lo indican. Tiene que aparecer indicado. ¿Sí? Una vez que aplicaron las macroreglas, lo que hacen es limpiar, pasar el limpio, esa macroestructura que les quedó. ¿Qué hacen? Ordenar la superestructura, porque capaz que tenían mezcladito algo, entonces, bueno, agarran y pasan en limpio. El marco, la presentación, ya sin lo tachado, sin lo generalizado, con lo construido, con lo generalizado, ya hermoso como lo trabajaron. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. En esto, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, hay quienes hacen una pregunta por cada oración, más o menos, y hay quienes hacen una pregunta por cada 5 párrafos. Yo lo que les pido es que traten de que realmente, digamos, la pregunta que se hace, la respuesta sea acorde. Hola, Norma. Se sumó Norma. La respuesta que ustedes tengan e indiquen realmente sea la respuesta a la pregunta que ustedes están respondiendo, porque a veces ponen una pregunta muy general y lo que responden son cosas muy específicas, entonces en realidad tiene que ver con ir desgranando eso. No es que tiene que haber sí o sí 20 preguntas, o 2, o 8, o lo que sea. No hay una regla hermética de qué cantidad de preguntas tengo que responderle a cada texto. Fíjense en la información que les da, cómo reponen esas preguntas. Lo que les pido es que realmente cuando lo hacen, después corrijan, que autocorrijan ustedes y verifiquen que lo que preguntaron se responda realmente. Si ven que quedó muy general, que quedó mucha información, bueno, desglosan y vuelven a hacer otra pregunta, ¿sí? Y cuando queda pasado limpio, ya está, se termina ahí. Norma, estás casi llegando al final, perdón, pero puedo volver si tenías alguna duda con algo específico, pero bueno, igual queda grabado, así que vas a poder escucharlo.
¿Dudas, preguntas con esto? A Silvina y a Ceci les pregunto. Ya les digo, lo que suele... A ver, Silvina dice, yo tengo una pregunta sobre el recurso causa-consecuencia. ¿Querés que te dé el micrófono, Sil? Así es más fácil. Y no lo escribís, espera que te doy... Ahí te respondo, Ceci. Silvina, te di micrófono. ¿Querés hacer la pregunta? No se te oye. No, no te escucho. Escribí la pregunta, Silvina, y mientras tanto respondo la pregunta que hizo Ceci, que Ceci preguntó si la hipótesis puede aparecer en cualquier parte del texto. Sí, puede aparecer en cualquier parte del texto y es lo que van a tener como argumentativo, ¿sí? Así que, nada, como este explicativo argumentativo porque se coloca una hipótesis, nada más. El resto lo trato todo como si fuera explicativo y puede aparecer en cualquier parte del texto. Muchas veces encuentran la hipótesis en un lugar y después encuentran refuerzo de hipótesis, como lo mismo dicho con otras palabras y lo ponen como refuerzo de hipótesis. Sinceramente no me acuerdo este texto de memoria como para decirles si en este caso había o no había, pero bueno, ténganlo presente, que a veces algo consideran tener una hipótesis y que después lo encuentran dicho del mismo modo, bueno, puede ser un refuerzo de hipótesis. Insisto, no me acuerdo de este texto en particular para ver si estaba eso o no, pero puede pasar. Es lo único argumentativo que van a tener, la hipótesis. Esperamos entonces la pregunta de Silvina, que dice, dice que la causa-consecuencia tiene unos conectores que están en el cuadernillo. Yo quiero saber si una oración condicional puede plantear una causa-consecuencia. Si sigue el calentamiento global, nos morimos, por ejemplo. Sí, en realidad sí, así, dicho así, en crudo sí, habría que ver cada ejemplo y demás y cómo viene toda la explicación del texto para ver si realmente ese condicional está marcando una causa-consecuencia y si Silvina son más delicadas. Sí, son más delicadas, pero sí, técnicamente sí, porque en realidad lo que te está hablando es del calentamiento global como condición para que suceda aquello otro. Eh, Así en caliente y rápido te digo que sí. Habría que ver cada caso si eso se completa y se justifica en el texto en el que está. Pero sí. Con causa-consecuencia también piensen mucho que nada, eso, que realmente vean la causa y vean la consecuencia, vean las dos patas, ¿sí? Como para poder identificar ese recurso. En los recursos tienen la reformulación, tienen la definición, estoy leyendo para no olvidarme, tienen ejemplificación, tienen citas de autoridad. Esperen que quiero antes decirles definiciones, ejemplos, analogías, paráfrasis, planteos de causa-consecuencia, citas de autoridad, ¿sí? Definiciones. Tienen todo eso como recursos que pueden encontrar en el explicativo, ¿sí? Insisto con esto, ustedes ya saben que es un texto explicativo, con lo cual vayan a buscar las cosas del texto explicativo, no, ya les estamos diciendo qué tipo de texto es, ¿sí? Entonces no empiecen a flashear con que acá hay, entonces me rebusco y entonces pienso y entonces, ¿sí? Les estamos diciendo qué tipo de texto es. La idea es que se empapen de ese tipo de texto. Y dice Silvina, ya que estamos siguiendo todo lo que pueda sobre la superestructura, me da trabajo siempre. En realidad con la superestructura tiene que ver con reconocer estos grandes cajoncitos que van o sea, a ver, la superestructura son grandes cajones que tienen los textos para que en determinado orden, cuando yo veo esa cajonera, sé que es este texto. Si yo tengo un titular, un encabezado y un suceso, yo me doy cuenta de que es un texto periodístico. Si yo tengo un marco, tengo una resolución, tengo una complicación, yo me doy cuenta que es un cuento, ¿sí? Si
un texto narrativo, si yo tengo una presentación, una pregunta-respuesta y una conclusión, y bueno, yo sé que tengo un texto explicativo. Si yo tengo, digamos, si es, la superestructura tiene que ver con esos grandes cajones que a mí me ordenan los textos para yo, como lector, saber a qué texto me estoy enfrentando. A grandes rasgos, sin importar qué dice. Vos sabés, dice, pero yo no, dice Silvina y se ríe. Lo importante es anticiparnos, digamos, cuando yo vaya leyendo, decir, mirá, si yo ya te estoy diciendo que es explicativo, te lo dice la consigna del trabajo, vos ya sabés qué cajoncitos ir a buscar. Cuando vos no sabés qué tipo de texto es lo que te empezar, para esto donde no meto, esto donde no lo meto. Pero ustedes ya saben, por la consigna del trabajo ya saben que es explicativo o argumentativo. Entonces ya saben qué cajones ir a buscar. Todo el texto, todas las palabras tienen que estar metidas adentro de alguno de esos cajones. Bueno, el desafío está en qué cajón lo meto, en este, en el otro, más allá, más acá, ¿sí? Pero el explicativo no suele traer tantas dificultades respecto de los cajoncitos. Suele ser bastante claro cuál va acá, cuál va acá, cuál va allá. Ya les digo, después en la pregunta y respuesta es lo que les genera más el que hace 2 preguntas para un texto de 18 páginas y el que hace 52 preguntas para un texto de 2 párrafos. Cuando tienen que reponer, es donde más algunos se marean o se rebuscan y otros no, cuando tienen que reponer esas preguntas. En este texto lo más difícil que les va a hacer a ustedes es la hipótesis. ¿Por qué? No porque la hipótesis sea difícil en sí mismo, sino porque es un enganchado, un colado que se mete en un texto que no va supuestamente, porque era explicativo, pero es un explicativo argumentativo. Va a haber algo en el texto que ustedes van a decir, pará, esto, ¿de dónde viene? ¿Hacia dónde va? Yo lo que les recomiendo es que lo lean primero al texto solo, sin papel, sin virome, sin lápiz, como para ver qué les dice el texto a ustedes, qué entendieron ustedes, qué les pasa, si comprendieron, si no comprendieron, qué vieron, qué no vieron, y en su ojo clínico, ya sabiendo lo que les está pidiendo el trabajo práctico, van a ir bien, esta es la definición, esto, en su cabeza algo va a ir apareciendo, ¿sí? En eso, lo más difícil, ya les digo, pero no suele traer complicaciones, es el reconocimiento de la hipótesis. Pero ya les digo, en este trabajo práctico no me han sucedido grandes complejidades. Van a ver que no van a tener problemas, es un texto bastante, a mí me interesó, algunos no, les aburran, es un tema que me interesa, entonces no es un texto, digamos, tiene bastante para sacar de recursos, de esto y de aquello. Insisto con esto, ya saben qué tipo de texto es, vayan a buscar aquello que ya saben que tienen que encontrar porque está en el texto, lo van a encontrar, está ahí. ¿Alguna otra pregunta, duda? Dice Silvina, si se ve la hipótesis en 2 lugares, ¿la segunda es un refuerzo? Bueno, sí, puede ser la primera el refuerzo, que la segunda esté más claro explicado y que al principio como que se adelanta y es el refuerzo de la segunda, pero sí, si vos la ves en 2 lugares, una es la hipótesis y la otra es refuerzo. En 3 es refuerzo. No, insisto con esto, no me acuerdo el texto y quiero decirlo con total sinceridad para acordarme si realmente había refuerzo o no había refuerzo en esto. No vayan sí o sí a buscar refuerzo. Ustedes busquen la hipótesis, es lo que les importa, buscar la hipótesis, no el refuerzo. Vayan a buscar la hipótesis. Si después algo les queda ahí sueltito y se dan cuenta que es lo mismo de la hipótesis, dicho con otras palabras, bueno, será el refuerzo. Pero no busquen refuerzo, busquen hipótesis. Es el cajón que nos importa, hipótesis, ¿sí? Bueno, tienen hasta el domingo a las 23:59 para explicarlo. Entonces, nada, todas las preguntas que tengan las pueden hacer 1000 veces, no importa si es la misma pregunta, la pueden volver a hacer todas las veces que quieran. Es el último esfuerzo que estamos haciendo.
y ya estamos más tranquilos y después ya cerramos la materia. Con el que le haya quedado algún recuperatorio resolveremos, pero son muy poquitos y vienen trabajando muy bien, así que ya está. Es el último esfuerzo de esta práctica de sociolingüística. Les agradezco, chicas, que se hayan sumado. Norma, perdón que llegaste justo cerrando, pero bueno, queda grabada la videoconferencia como para que puedas reponer todo aquello. Si tienen alguna pregunta más, si no, cerramos. Silvina dice, campo, tenor y modo, dimensiones y recursos. Eso es analizar el texto. Campo, tenor, modo es el registro, las dimensiones y los recursos. Campo, tenor, modo y dimensiones, acuérdense que es un texto explicativo y recursos es un texto explicativo. Vayan a buscar el campo de un texto explicativo, vayan a buscar el tenor de un texto explicativo, vayan a buscar el modo de un texto explicativo, vayan a buscar las dimensiones de un texto explicativo. Lo que tienen que hacer es, como ya saben cómo son esos del texto explicativo, lo que tienen que hacer es ir a verificarlo con el texto, ejemplificarlo. Acá se ve que acá se ve que acá se ve, y listo, es ejemplificar. Por lo general suelen marcar con colores en el texto o ponen algunos ejemplos, ¿sí? Lo importante es que puedan ustedes rescatar cada una de estas cosas. Ya saben, o sea, insisto con esto, ya saben que es explicativo. Vayan a buscar lo que tienen que ir a buscar, está ahí, está en el texto. Ufa, dice Norma que se le cortó la luz y por eso llegó tarde, bueno, lo importante es que volvió. Bueno, cualquier duda, insisto con esto, me vuelven a escribir, ¿sí? No hay ningún problema en el foro, por privado, si les da vergüenza, si no, lo que sea. Lo importante es que no se queden con dudas. Es el último esfuerzo y ya finiquitamos la materia, ¿sí? Les mando un beso grande, muchas gracias a todos los que escuchen después, a las chicas por llegar, y bueno, los espero con más dudas y cualquier cosa. Un beso grande, chicas, cierro la grabación.